Y quiero compartirles una palabra que está en Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y segunda de Timoteo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por los últimos jueves hemos estado compartiendo sobre el Sermón del Monte y hemos estado hablando específicamente sobre el capítulo 5 de Mateo. Y hoy queremos introducir lo que es el capítulo 6. Como compartimos al inicio de esta serie, el Sermón del Monte abarca capítulos 5, 6 y 7, pero específicamente en este tiempo, cuando Jesús comenzamos a leer sobre lo que Él está compartiendo en el capítulo 6, Él no solamente va a mostrar la importancia de que nosotros hagamos lo bueno, sino que también comencemos a tomar tiempo donde vamos a reflexionar por qué hago lo que hago. Y si usted toma notas, esta es una buena pregunta que usted pueda anotar. ¿Por qué hago lo que hago? Y en otras palabras, es comenzar a reflexionar sobre cuál es la motivación por la que yo acciono en el día a día. ¿Cuál es la motivación por la que estoy haciendo cada una de las cosas que se me presentan? Y en este versículo del capítulo 6, cuando habla de vuestra justicia, esta palabra justicia tiene que ver con compasión, misericordia, benevolencia, pero está haciendo referencia a cómo nos comportamos con los demás. Y en Mateo 22:37 está el gran mandamiento que nos dice que debemos amar al Señor con todo, pero en el verso 39 también nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, que es un gráfico, de alguna forma para mí ilustra las relaciones, porque nosotros estamos en el centro y nuestro diseño tiene que ver con tener una relación con Él, amén. Pero no queda ahí, eso es lo más importante, eso es lo que tiene que ser la prioridad. Pero una vez que nosotros tenemos una relación personal con Él, tiempo donde nos sana, tiempo donde nos afirma, tiempo donde Él va a activar propósito, Él nos va a enviar a hacer algo. Pero no es ir a hacer algo con las cosas materiales, tiene que ver con hacer algo con las personas. Entonces ahí hay una palabra que va a ser clara, presente, no va a haber forma de obviarla, que va a estar en nuestro caminar. Tiene que ver con relaciones. Y yo lo que ponía es que tenemos nuestra familia y está abajo, pero no significa que tenga menos valor, sino es haciendo referencia a los diferentes ámbitos que nosotros tenemos. Pero están los cristianos haciendo referencia a la iglesia, a las personas que profesan nuestra misma fe, los que han recibido a Cristo en su corazón. Pero luego están las personas, aquellos que no lo conocen, pero que nosotros entendemos que parte del llamado que está para nuestra vida es ir y poder predicar el evangelio. Y como escuchamos en alguna ocasión, más que palabras, tiene que ser poder tener un testimonio y lo que ellos estén viendo sobre nuestra vida. Por tanto, cuando en este verso 1 está hablando de justicia, es aplicar la justicia, pero no que deba implicar hacer una ostentación de ella. No es pararse y decir yo soy hijo de Dios, yo actúo de esta manera, y de alguna forma tratar de sacar ventaja de las personas que están a nuestro alrededor, sino que debemos tener muy claro que necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con las personas. Porque la justicia a la que está haciendo referencia a este verso parte primeramente de lo que hemos estado compartiendo en los jueves anteriores. Dios es justo, amén. Y a través de Cristo usted y yo somos justificados. Eso lo que significa es que somos posicionados en un lugar de justicia delante del Padre. Pero eso nosotros no lo obtenemos por nuestra cuenta, sino que es a través de Cristo.
Y cuando nosotros nos posicionamos ahí, entonces el reino de los cielos está en nosotros. Y ese reino tiene una justicia. Por tanto, cuando nosotros empezamos a caminar, y aunque estamos en este mundo, sabemos por la palabra que no somos de este mundo. Entonces nuestro accionar hacia las demás personas tiene que ser un accionar en justicia. Y es interesante que en el contexto para los judíos había 3 pilares sobre los que se asentaba una buena vida, en lo que tiene que ver en las relaciones con las demás personas. Y Jesús comienza a hablar de esto, pero Él toma la oportunidad y ahora nos muestra o da una perspectiva diferente, donde los establece como principios clave en el reino de los cielos. Es decir, principios prácticos de la justicia de Dios en nuestra vida como cristianos. Y entonces Él nos comienza a hablar y nos comienza a mostrar, primeramente en Mateo 6, versículo 2, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta palabra hipócrita significa simular, fingir, pero también era una palabra muy utilizada con una definición de actuar, haciendo referencia cuando se hacía una obra y entonces habían diferentes personas que desempeñaban la obra, pero tomaban un papel. Lo que hoy nosotros diríamos cuando vamos al cine, vemos a los actores que tienen una forma de, nosotros lo vemos de una manera en la película, pero realmente ellos no son así. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es que hipócrita es pretender ser alguien que no somos. Diga conmigo, pretender ser alguien que no somos. Y Él comienza a decir esto y comienza a hacer un énfasis, porque en aquel entonces lo que estos religiosos hacían es que cuando iban a dar una ofrenda, haciendo énfasis a una limosna, es decir, darle algo a alguien, ellos iban, pero llevaban también a una persona que se dedicaba a tocar la trompeta, y era para llamar la atención porque se iba a hacer un anuncio importante. Pero en este caso era para que vieran lo que él estaba haciendo, y entonces pudieran decir: ¡ah, qué grande! ¡Qué generoso! Este sí es un varón de Dios. Entonces realmente ellos lo que estaban haciendo era llamando la atención hacia ellos y no llevando a que las personas prestaran atención a Dios. Y cuando uno vive en hipocresía, la tendencia es atraer toda la atención a uno mismo. Y Jesús dice que cuando uno actúa de esa manera, ellos ya obtuvieron su recompensa, pero es una recompensa que viene de los hombres, es decir, que van a tener una adoración del hombre, pero eso es algo que se va a terminar, porque en algún momento se va a conocer realmente quiénes ellos son y van a ser expuestos. Por tanto, él lo que está diciendo es: dejemos de prestar atención a lo externo. Y luego él dice a los discípulos: cuando den, que tu izquierda no sepa lo que hizo la derecha, pues no lo hacemos para ser vistos, lo hacemos para nuestro Dios. Básicamente lo que le está diciendo es: primeramente, cuando vayas a dar, no llames la atención de las personas que están a tu alrededor. No te tienen que ver, porque no es para ellos, es para el Señor. Pero luego Jesús va más profundo, porque ahora lo que está diciendo es que no vea su mano lo que está haciendo la otra. Lo que está diciendo es: ni siquiera te des permiso para gozarte en tu mente de lo que estás haciendo, porque no vaya a ser que el orgullo venga y te alcance. Y es ahí donde nosotros necesitamos prestar atención, porque si ya es difícil no tener un comportamiento externo, es aún más difícil poder controlar los pensamientos. Entonces sí lo podemos hacer. Lo que necesitamos es tomar una convicción, un accionar.
Y luego él comienza a hablar de la oración. En Mateo 6:5 dice: cuando ores no seas como los hipócritas. Preste atención nuevamente, él dice hipócrita, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta postura de orar de pie era tradicional en aquel entonces, en las sinagogas, pero también en la iglesia primitiva. Sin embargo, como era un privilegio, también era una oportunidad donde se abrieran las puertas para tratar uno de llamar la atención. Entonces, no era algo que él estaba diciendo que fuera malo, sino que tenía que ver con una condición en el corazón. Entonces viene él y comienza a mostrar y decir: los que actúan de esa manera están prestando atención en lo terrenal, pero es importante que nosotros empecemos a ver de una manera diferente, que veamos hacia lo eterno. Y él está hablando de cosas celestiales. Y comienza a mostrarnos dos perspectivas de la oración. La primera es que la oración no es en público, sino en el secreto. Porque lo que acontecía, como leímos el texto, es que estos religiosos les gustaba orar delante de las multitudes, delante de las personas, para que lo vieran. Pero el Señor lo que está diciendo es que nuestra oración debe de ser en el secreto. No nos está diciendo que es malo orar en público, porque era necesario. Por eso se congregaban en la sinagoga, donde estaban orando como hermanos, donde se ministraban. Lo que Él está enfatizando es la motivación por la que nosotros lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y el secreto es una clave para obtener respuesta a nuestras oraciones. Y luego la otra perspectiva que él muestra, o el otro aspecto de la oración, es que no deben ser repeticiones vanas, sino que debe de ser una conversación. Dígale a la persona que tiene al lado: nuestra oración debe ser una conversación con Dios. La palabra vana es vacía y hueca. Y cuando leía eso recordé hace más o menos 2 años, y que ese fue el pastor Moisés que me compartió un video, donde es un video de dibujos animados. Está un papá en un sofá y está viendo televisión, posiblemente está viendo un partido de fútbol, y en eso llega el hijo. El papá está entretenido viendo el partido, pero llega el hijo y comienza el hijo: oh, amantísimo Padre, oh, proveedor de la casa, oh, tú que nos cuidas, oh, que estás presente con nosotros. Y de pronto el papá lo queda viendo como: ¿qué le pasa a este? Oh, tú que eres el proveedor, ¿le darías a este tu amado siervo 5 córdobas para comprarse un helado? Y entonces él lo queda viendo y le dice: hijo, ¿y qué es lo que te pasa? Porque no solo me decís que te dé el dinero para que vayas a comprar. Y entonces viene él y dice: y ahí, papá, como yo te veo a vos que así le pedís a Dios, yo pensé que así era esto. Pero ya que me lo decís, dame el dinero. Y él se fue. Y tal vez nosotros nos reímos, pero cuando yo vi eso, yo me comencé a ver cómo lo hacía. Y ¿sabe qué? No me vi tan alejado de ese video. Porque no sé por qué nosotros tratamos de tener pensamos que es algo como místico, súper reverencial, tenemos que cambiar el tono de voz. Y no es así. No tiene que ver con lo externo, porque nosotros podemos cambiar el tono de voz, pero el Señor lo que está viendo es el corazón. Es nuestro corazón. Por eso no son vanas repeticiones, sino que tiene que ser una conversación con el Señor. Y luego nos habla de ayunar. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los, está aquí conmigo, como los hipócritas. Nuevamente menciona la palabra hipócrita, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuevamente les dice: ellos ya tienen su recompensa, no les estén prestando atención.
Y Jesús aquí se estaba refiriendo al ayuno privado, a aquello que cada uno de nosotros debemos de tener en una intimidad, en el secreto. Y la palabra austeros significa demostrar una apariencia lamentable. En el contexto, ¿qué era lo que pasaba? Ellos se vestían, se ponían ropas que eran características cuando uno estaba ayunando y se ponían así todo. Ando sometido, hermano. Y que la gente lo viera. Y entonces, mire ese hermano, qué capacidad, cómo ayuna. Yo ni siquiera puedo dejar una hora de no comer, pero míralo él. Entonces eso los alimentaba. A tal punto que ya no estaban ayunando en sí por lo que significa ayunar, sino que lo hacían por lo que podían recibir de las personas, la adulación que recibían de las personas. Entonces lo que lo llevaba era a ayunar aparentemente con mayor frecuencia, es decir, a aparentar algo. Por tanto, no era el hecho, sino el crédito por el hecho de estar ayunando lo que ellos estaban buscando. Y es ahí donde el Señor dice: no sean hipócritas y dejen de prestar atención a ellos, porque ellos ya tienen su recompensa. Y ahí donde vamos a ver que cuando habla de recompensa existen dos fuentes, pero la recompensa no va a ser de la misma calidad. La primera fuente es la de los hombres. Y prestemos atención por unos instantes. ¿Cuántas veces en el día a día hemos actuado de una manera donde estamos esperando ser recompensados por los hombres? Pero quiero decirle que cuando uno no está en Cristo, no ve estas cosas, porque tal vez no son importantes, sino todo lo contrario. Muchas veces queremos copiar o hacer lo que otros están haciendo, porque creemos que esa es la forma correcta de hacerlo. Pero la otra fuente de la recompensa es Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos prestar atención, porque tiene que ver con vivir una vida genuina, que traducido en las palabras que hemos estado hablando en este tiempo es una vida del Espíritu. Y dígale a la persona que tiene al lado: necesitamos vivir una vida del Espíritu. Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y este es Pablo hablando de Timoteo. Y es interesante que habla de una fe no fingida. Y si está hablando de esta fe, es porque existe la fe fingida. ¿Y quiénes tienen fe fingida? ¿Los que no conocen del Señor o los que conocen del Señor? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque aquí está hablando del Señor, del Evangelio. Y cuando yo no conocía del Señor, yo no tenía fe. Pero hoy que conozco del Señor y a mí me pregunta si tengo fe, por supuesto mi respuesta va a ser amén. Y si a usted le preguntan si usted tiene fe en el Señor, ¿qué diría usted? ¿Está aquí conmigo? ¿Usted tiene fe en el Señor? Amén. Lo que hoy necesitamos empezar a reflexionar, porque recuerde que Jesús le está hablando a una multitud, pero Él se está enfocando en sus discípulos. La multitud va a escuchar, va a empezar a ver algunas cosas del reino, pero los discípulos eran los que iban a recibir y eran los que le iban a dar continuidad. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la asignación, el privilegio, la responsabilidad de darle continuidad a lo que Él está haciendo en este tiempo, para que las próximas generaciones puedan seguir avanzando y el reino de Dios se establezca no solamente en nuestra ciudad, sino también en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Amén. Entonces Él dice una fe no fingida. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque primeramente vamos a ver una posición en la que las personas se pueden encontrar de acuerdo al contexto que acabamos de compartir. Es una posición de un caminar donde hay hipocresía. Básicamente vivimos en base a las apariencias. Muestro ser alguien que realmente no soy. Pero por el otro lado nos está hablando de vivir una vida genuina, una vida del Espíritu. Entonces nosotros necesitamos ver
que hay dos lugares y preguntarnos dónde estamos nosotros y comenzar a cuidar, por supuesto, de no estar en un lugar donde sea una vida fingida, de apariencia, pero entender que hay un sistema en este mundo que nos va a presionar, va a querer que acoplemos, que nosotros nos acoplemos o nos adaptemos a la forma del mundo, que el mundo vive en base a las apariencias. Las personas dicen tener esto, dicen tener lo otro, se muestran de una manera, pero realmente en su casa son de otra. Y nosotros necesitamos hoy ser muy sinceros en nuestro corazón, porque en muchas ocasiones podemos venir a la iglesia y podemos actuar de una manera el día del servicio, el día jueves, el día domingo, pero cuando regresamos a nuestra casa, nuestro actuar es completamente diferente. Entonces hay 4 cosas que quiero compartir rápidamente sobre cómo nosotros podemos desarrollar una fe no fingida. Lo primero es, un grave peligro es vivir de apariencia, porque las apariencias aparentemente nos van a dar un estado de confort, pero es un confort muy limitado, y realmente lo que van a empezar a generar en nuestra vida va a ser un dolor, pero no solo para nosotros, sino también un dolor para las personas que están a nuestro alrededor. Y aparentar tiene que ver con disimular la verdad. Una vida de apariencias no glorifica a Dios, ni va a producir fruto. Y se me venía cuando nosotros vemos una fruta. ¿Cuántos quisieran comerse esta manzana? La hermana dice que sí, solo ella. ¿Cuántos creen que es real? Levante la mano. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos consideran que parece muy real? Levante la mano. Pero realmente no es real. Entonces esta es una apariencia. Y los frutos están diseñados para dar más fruto. Y este es un fruto. Pero este fruto puede dar fruto. ¿Ya me escuchó el trabalengua? ¿Este fruto puede dar fruto? No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos en apariencias, nosotros no podemos dar fruto tampoco. Por eso es que Él está hablando del reino y está mostrando una perspectiva diferente a lo que ellos habían escuchado hasta ese entonces, donde nosotros necesitamos empezar a fortalecer nuestra fe, entendiendo que las cosas que debemos de hacer es en el secreto y no en lo público, y no prestando atención a las recompensas de los hombres. Pero también tener una vida de apariencia nos va a estorbar a nosotros y va a estorbar a que otros puedan crecer. Y no pensemos largo, lejos, comencemos a pensar en nuestra casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Número 2, ¿cuál es la motivación correcta que nosotros debemos de tener? Eso va a ser clave. ¿Por qué damos? ¿Por qué ayunamos? ¿Y por qué estamos orando? Colosenses 3:23 y 24 nos dice que todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo hagamos a tal punto que estemos dispuestos a dar la vida, porque lo vamos a hacer para Dios y no para los hombres. Esa tiene que ser nuestro entendimiento, nuestra revelación. No estamos esperando recompensa, no estamos esperando que alguien nos agradezca, no estamos esperando que alguien se porte bien con nosotros. No va a ser en esa medida mi relación con las personas. No voy a tratar a uno mejor que al otro, sino que debo de entender que debe de haber una pureza en mi corazón. Y a la hora de yo accionar y comenzar a relacionarme con las diferentes personas, no lo hago por ellos, sino que lo comienzo a hacer para Él. Y desde ese lugar es que viene bendición a nuestra vida, pero también nosotros podemos ser de bendición a otros. Número 3, la fe no fingida generará recompensa de Dios en nuestra vida. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos. La recompensa viene de Él. Y esta palabra recompensa es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como premio por un servicio o como un reconocimiento por un mérito o una buena acción. Gálatas 1:10 nos dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es la motivación? Yo una vez le decía a alguien: ¿en tu casa tenés cámaras de seguridad? Sí, me dice. ¿En toda la área? No, en las más importantes. Imaginémonos por un segundo que en tu casa tuvieras cámaras de seguridad en toda la área, incluyendo el baño, le digo, y se asusta. ¿Actuarías de la misma manera? ¿Actuaríamos de la misma manera en el día a día si hubiera una cámara que nos anda acompañando por todo lugar? Levante la mano los que actuarían de forma normal. Estoy seguro que todos concluiríamos que si tuviéramos una cámara que nos anda acompañando 24/7, nos veríamos forzados a tener un comportamiento que nosotros sabemos que es correcto, pero que es muy posible que aún sabiendo eso, no estemos caminando de esa manera. Pues déjeme decirle que aunque en lo natural no tenemos una cámara que nos ande siguiendo, en el espíritu el Señor está en todo lugar y Él nos está viendo. Entonces, hasta cierto punto se pudiera convertir en una locura para nosotros pensar de que vamos a actuar de una manera ante los hombres y que Dios no va a ver la condición de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que está pasando. Y nosotros debemos de entender de que en este mundo no podemos vivir en base a las necesidades o a las cosas que el mundo puede dar, sino entender que somos seres espirituales, que estamos con una asignación de parte del Padre en esta tierra, pero que nuestros días están contados. Pero un día vamos a estar con Él por toda una vida eterna y las recompensas van a ser en el cielo. Amén. ¿Cuántos quieren ser recompensados en el cielo? Díganme amén. Y número 4, para ir cerrando, si nos acompañan con el piano, ¿cómo desarrollo una fe no fingida? Número 1, necesitamos pasar tiempo con Dios. Y eso es ir al secreto. Y es ahí donde nosotros hemos considerado de parte del Señor esta herramienta, tiempo con Dios, que es algo que nos viene a bendecir. Yo hablaba con alguien y decía: no sé por qué los latinos nos cuesta tanto leer. Y si no, preste atención a usted, nos cuesta tanto. Pero cuando vemos otras naciones, otras culturas, es un hábito para ellos leer. Y entonces yo estaba pensando, es posible que en algún momento haya acontecido algo donde se estableció un espíritu no correcto que nos desvió y comenzamos a prestar atención a cualquier otra cosa menos la lectura. Pero al final no tenía que ver con leer un libro de ciencia, un libro de historia. Nos quería llevar a una condición donde ni siquiera quisiéramos leer la palabra del Señor. Y yo he transicionado por ese lugar. Me gusta más escuchar al pastor. Me gusta más poner una prédica en YouTube, pero no tener ese tiempo. Entonces yo les decía que en un momento yo escuché a alguien, no en esta iglesia, que dijo: y el Señor dice, cuídate que te cuidaré. Y yo después por algunas ocasiones yo decía: me tengo que cuidar porque el Señor dice, cuídate que te cuidaré. Pero si usted presta atención, eso no sale en la Biblia. Entonces muchas veces estamos escuchando cosas que creemos que están en la Biblia, pero nosotros lo que necesitamos hacer es comenzar a ir a la palabra y comenzar a tener ese tiempo íntimo en el secreto,
Porque la palabra es lo que nos va a mostrar la verdad. La palabra es vida, pero requiere de que nosotros la podamos recibir, que nos podamos abrir a ella. Entonces es ahí donde viene tiempo con Dios, que básicamente tiene que ver con que apartemos instantes de nuestro día para ir a su presencia, para ver qué nos quiere hablar, pero también para compartir con Él, para dejarnos guiar, para ser afirmado. También necesitamos practicar los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos comienza a hablar de los diferentes frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en una ocasión yo decía, cada vez que tenemos una situación difícil, complicada con alguien, yo digo, ese es un buen momento para desarrollar un fruto del Espíritu. Porque cuando nosotros estamos bien, hermano, usted tiene amor, amén, dice. Pero cuando se le mete un vehículo, cuando le hacen una injusticia, cuando se le adelantan en la fila, ese es un buen momento para ver si tenemos un fruto del Espíritu. Y si no lo tenemos, es un buen momento para desarrollarlo. Es decir, que nosotros necesitamos empezar a cambiar la perspectiva con la que estamos caminando en el día a día. ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Acaso llegamos a los lugares y en nuestro interior decimos, aquí viene el ungido de Jehová, aquí todo este ambiente se alinea y todos me tienen que atender? Y tomamos una posición donde empezamos a demandar. O llegamos al lugar y de alguna forma estamos prestando atención. Dale, Señor, háblame. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién le ayudo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me estoy comportando? Que no me vean a mí, que vean al Cristo. ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Dónde están las conexiones divinas? Y la forma de verlo es completamente diferente. Y muchas veces nuestro caminar es un caminar donde estamos pensando solo en nosotros. Y de pronto lo que está alrededor pasa desapercibido. Y quiero decirle que yo también ya transicioné por ahí. Y no estoy diciendo que ya lo logré, sino que hoy entiendo que debo de ser intencional en generarlo. Pero también necesitamos pensar y actuar en verdad. Cuando las personas o cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos creciendo, estamos haciendo esto, el matrimonio está más unido que nunca, los hijos, qué maravillosos, son instruidos, es algo del cielo, cómo se mueven. Y realmente no es eso lo que estamos viviendo. Y después le preguntan a la esposa y dice, bueno, me gustaría platicar por aparte. Y un buen amigo que yo tengo me decía, y ahí, Chele, parece que no es tanto como vos estás diciendo. Yo le decía, bueno, las cosas están más o menos. Cuando nosotros estamos pretendiendo ser alguien, no estamos dejando que la luz entre. Pero cuando nosotros delante de Él nos abrimos y mostramos lo que está, aunque puedan ser situaciones difíciles, aunque hayamos cometido un error, entonces la luz viene y genera la transformación que nosotros no podemos lograr. Para desarrollar una fe no fingida, necesitamos de un corazón sincero, pero también de una conciencia que está limpia. El apóstol Pablo hace referencia en Timoteo sobre la fe no fingida que él tenía. La pregunta es, ¿dónde él aprendió? Usted sabe, conoce la historia o ha leído esa parte. El mismo texto nos la contesta. Dice, la fe no fingida que estaba primeramente en tu abuela y después en tu madre. Entonces, ¿dónde aprendió? Y se recuerdan el ejemplo del niño en la oración. Y yo, bueno, sigo con Pablo experimentando muchas cosas con mi hijo. Ya tiene 3 años y medio. Hoy está en una condición ya donde requiere mucha disciplina y hay que estar atento.
Pero los hijos no hacen lo que uno les dice. Repítalo conmigo, por favor. Los hijos no hacen lo que uno les dice. Los hijos hacen lo que uno hace. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar a cada uno. ¿Cómo está siendo nuestro comportamiento en nuestra casa? Y tal vez hoy usted es un joven y me va a decir, bueno, yo no soy padre todavía. Como no, hay personas que te están viendo. Está siendo de influencia. Hay jóvenes que te ven. Hay niños que de alguna manera están viendo algo en ti también. Y ellos van a querer copiar lo que ven en ti. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que está viendo nuestra casa? Y es ahí donde nosotros necesitamos introducirnos en un tiempo donde podamos botar cualquier paradigma, cualquier argumento, cualquier fortaleza mental que este mundo haya establecido o esté queriendo establecer en nuestra vida, y simplemente dejar de prestar atención a lo vano y comenzar a prestar atención a lo eterno.